¿Cómo están, suscriptores, suscriptoras? Hoy les traigo una nueva entrega de este análisis de ciencia ficción. Hoy vamos a hablar de los años 80 y el cyberpunk. Al principio de la década de los 80, el sci-fi estaba a la deriva, en depresión. De hecho, los temas comenzaron a repetirse y no surgía nada nuevo. Los autores clásicos seguían siendo premiados, pero la escena caía una y otra vez en los mismos temas. Nadie se arriesgaba y al parecer la ciencia ficción estaba comenzando a pasar de moda. Es entonces que surge el cyberpunk. Pero vos me dirás, ¿pero qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, vamos de a poco y por partes. El contexto. Los 80 fueron una de las épocas más explosivas de la historia, no solamente en cuestiones políticas y sociales como la presidencia de Reagan en Estados Unidos, sino también por el auge de las tecnologías. Todo aquel que podía acceder, por ejemplo, a una computadora, que si bien eran toscas y algo primitivas, lo hacían. Acá nacen las primeras consolas de videojuego, los arcade y los videojuegos clásicos de fichitas, que fueron un boom. También la gente comenzó a vestirse de otra manera, se ven otros peinados, otra estética y mucho, pero mucho consumismo masivo. Elementos principales. El cyberpunk fue lo más importante que golpeó a la ciencia ficción desde la nueva ola, desde el New Wave. Sus elementos principales son la inseguridad, ese aire de cine negro, los escenarios clandestinos y sobre todo sociedades dominadas por corporaciones siniestras. La parte cyber o ciber en español viene de que no hay una frontera entre la vida real y la vida virtual. Por ejemplo, para algunos autores el cerebro es un artilugio más, pero adentro de nuestra cabeza. Y la parte punk tiene que ver con lo contestatario, lo desafiante, un desprecio hacia las culturas dominantes y sobre todo las conductas sociales establecidas. El cyberpunk lucha para que la información sea libre, para que no exista esta vigilancia permanente, no solamente de las compañías y las empresas, sino también de los poderes y la corrupción. Además, el cyberpunk no previene sobre un futuro que va a venir, sino que hace un llamado de alerta a lo que está sucediendo en el ahora. Bueno, en ese entonces. Lo que te decía recién, la corrupción, el control de masas y el mal uso de la tecnología. Estilo. Lo que hay que tener en cuenta es que hay muchos autores dueños de su propio estilo. Sí, toman elementos de la novela negra, como por ejemplo la atmósfera, ciertos escenarios y expresiones que tiene la jerga policial, pero después cada uno hace y deshace a su voluntad. Los autores son hijos del videoclip, de la música, el cine, la fotografía. Cuando un escritor crea ya sea un cuento o una novela, apela mucho al conocimiento del lector porque hay historias, y esto es literal, que parecen guiones de cine. Insisto, hay mucha estética visual, mucho enfoque cinematográfico. Abundan palabras como cyber, cyborg, matriz o matrix, Microsoft, chip, entre otros. Autores y obras destacadas. Bueno, vamos a señalar un par de autores y novelas que marcaron un antes y un después. Vamos a empezar con Cyberpunk. Escrita por Bruce Bethke, la publicó por entregas en la revista Amazing Stories. Incluso se dio el lujo de crear el nombre del movimiento literario y artístico. Esta novela sintetizó las raíces techno de aquel entonces, uniéndolas además con la cultura de jóvenes rechazados por el establishment. ¿De qué se trata? Conocemos la historia de Mikey, un joven que se la pasa haciendo líos en línea con sus amigos, obviamente, que choca y discute con sus padres y reniega de la autoridad. Hay una versión novelada y un par de cuentos desparramados por ahí, pero está bastante interesante analizarlo porque cada versión tiene un punto de vista diferente, pero sin perder la raíz no solamente de la ciencia ficción, sino esta parte contestataria que tiene el movimiento.
Neuromante, de William Gibson. Publicada en 1984, combina las palabras neuro, de cerebro, y mante, de mago, ilusionista. Combina lo mejor de la novela negra porque de hecho el protagonista es un antihéroe muy a lo Philip Marlowe, que se ve enredado en situaciones que involucran drogas, inteligencias artificiales, androides, fallos en la realidad y muchas cosas más. Se intentó llevarla a la pantalla pero no se ha llegado a nada concreto, y esto se debe también a muchos problemas con el copyright o los derechos de autor. Jugadores mentales o Mind Players, de Pat Cadigan. Publicada en 1987, los temas recurrentes de la autora suelen ser la percepción y los juegos mentales. En esta novela hay personas que experimentan con sustancias alucinógenas sin poder salir del juego que han creado. Descubren que la mente es un lugar peligroso, oscuro y perturbador. Una gran obra para descubrir a una de las pocas mujeres que incursionó en el cyberpunk. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De Philip K. Dick. En un mundo lleno de polvo radioactivo, los animales ya no existen. Entonces se eligió tener ovejas electrónicas, de ahí el título. Rick es un cazarrecompensas que tiene que deshacerse de androides renegados que además son muy similares a los seres humanos, al menos en aspecto. Esto crea conflicto en el personaje porque empieza a preguntarse, por ejemplo, ¿merecen la crueldad? ¿Merecen el exilio, el maltrato? Es entonces que esto genera no solamente angustia y problemas en alguien que estaba acostumbrado a obedecer órdenes e impulsa la novela hacia este movimiento. Acá hay que hacer un paréntesis porque la novela se publicó mucho antes de los 80, en 1968, y está ambientada en 1992. Lo que pasa es que la mayoría recuerda o conoce la película Blade Runner de 1982, que está basada en el libro. Películas cyberpunk. Robocop, de Paul Verhoeven, estrenada en 1987. Acá está todos los elementos que mencionamos hace un rato: la corporación malvada, la ultravigilancia, los lugares marginales y la unión del cuerpo y la máquina. El Robocop, o el robopolicía, o el policía robot, es el cyborg por excelencia. Enorme cinta que conjuga la crítica y el entretenimiento. Tron, escrita y dirigida por Steven Lisberger y estrenada en 1982. La historia se centra en Jeff Bridges, creador y programador de videojuegos que queda atrapado dentro de un software, dentro del videojuego que le da el título a la cinta. Una muestra de los peligros que hay en el ciberespacio, las macro ocultas, efectos e imágenes visuales que han quedado fijas en la memoria de los fanáticos. Videodrome, de David Cronenberg, estrenada en 1983. El grito de guerra de esta película es ¡Viva la nueva carne! Y con eso les digo todo, porque Cronenberg es un maestro del body horror y acá se une con maestría todo lo que tiene que ver con el consumo, sobre todo de programas que rayan lo burdo y la unión de carne y artefactos electrónicos. Y bueno, acá lo vamos a dejar porque este análisis tiende a estirarse un poco y siempre me voy por las ramas. Si te gustaría que siga con este análisis, no dudes en comentar, en dejar un me gusta, compartir este video para que se propague por el mundo lo que hacemos en este pequeño rincón de YouTube. Muchas gracias por llegar hasta acá, yo soy Víctor, nos veremos la próxima.